Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la ULECID, al Colegio de Abogados, a los organizadores por esta oportunidad para presentar algunos de los estudios que la Universidad para la Paz está llevando adelante. En ese sentido quisiera presentar a los compañeros y compañeras en el panel. De derecha a izquierda, la doctora Helen Arens, la directora del Proyecto de Acceso a la Justicia de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quien es un socio de la Universidad para la Paz en este proyecto. A Juan José Vázquez y a Eduardo Maresco, dos investigadores de la Universidad para la Paz, y mi persona. Soy Juan Carlos Sainz, soy el decano de la Universidad para la Paz. Con mucho agradecimiento el Colegio de Abogados me ascendió a rector, pero mejor no, porque dejémoslo así, que suficiente trabajo tengo como decano, así que mejor no asumir la idea. La ULACIT y el Colegio de Abogados nos invitaron para que presentáramos uno de los estudios que hemos venido desarrollando sobre el tema de la enseñanza de la carrera de Derecho en Costa Rica, y en ese sentido quisimos hacer un panel lo suficientemente mixto, tomando en cuenta los temas de género que siempre son importantes. Entonces queríamos que la doctora Helen Arens hablara un poco, presentara lo que fue esa iniciativa dentro del proyecto de la Agencia de Cooperación Alemana para la región. Luego hablaría yo un poco por qué la Universidad para la Paz está trabajando en eso, y luego los colegas investigadores trabajarían en la presentación en particular y abriríamos un espacio para preguntas y respuestas. Así que le cedo la palabra a la doctora Helen Arens. Sí, muchísimas gracias, y muchas gracias para darme también la oportunidad de estar aquí y de introducir en este tema. ¿Se escucha mejor así? Bueno, excelente. Así que tal vez muchísimas gracias también para la presentación de la OLAP, que fue bien impresionante y muy interesante. Y por tal razón uno puede preguntarse por qué la cooperación alemana, en este caso cooperación internacional, se preocupa de la formación de abogados. Específicamente en el caso de Costa Rica también. En este sentido, tal vez se puede decir, como se ha visto, que todo anda bien, y eso coincide también con los resultados del World Justice Project, porque Costa Rica también en este contexto se encuentra en el primer tercio de los países evaluados, en el puesto 24. Antes de Chile y después de Uruguay. Esos son los tres países que son mejor valorados en cuanto al Estado de Derecho por este proyecto. Pero en contraste con eso, uno puede ver que el Latino Barómetro, según sus datos, la valoración general del sistema judicial sigue siendo muy bajo en el sistema latinoamericano. Y por tal razón, entonces, en cuanto también a la linda y genial presentación de OLAP, yo me pregunté en base de quién o a quién estamos valorando. En este caso, los resultados de la formación que fueron preguntados y sus empleadores. Pero pudiera ser tal vez distinto si hablamos con los ciudadanos, si son contentos con los servicios que se está brindando. Y en este contexto tal vez vale la pena de meterse también por parte de la cooperación bajo la Agenda 2030 que fue acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, y tiene un objetivo específico que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia más bien visto desde el punto de vista del ciudadano y no tanto de los que están brindando los servicios en este contexto. Y por tal razón también por parte de nosotros nos hemos preguntado cuáles existe en Latinoamérica en general, no solamente aquí en Costa Rica, sino en general un reto en cuanto a la formación de los abogados. Y se puede ver que en base de sentencias de altas cortes o también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una frecuente vulneración específicamente de ese derecho de acceso a la justicia. Eso también se puede ver en una publicación que conjuntamente con la UPAS y el proyecto Dirajus hemos publicado
hace 2 o 3 años que hay una variedad entre los países, eso es obvio, pero que existe también esta vulneración sobre la cual se quejan entonces muchos grupos. Y por otro lado también uno hubiera podido esperar por las reformas judiciales que hubo en Latinoamérica desde los años del siglo pasado, que iban a la mano con un aumento constante de abogados, que la situación para los ciudadanos de recibir un servicio mejor de justicia hubiera también incrementado. Pero las cifras obviamente hablan de un otro resultado. Y en este contexto, si es así, la pregunta también es si estos retos o estos hechos tienen impactos o efectos negativos. Por un lado, sí se puede decir que eso es una situación general de los países, tal vez no tanto acá en Costa Rica como lo hemos visto, pero de otros países yo escuché que hay entonces muchos jóvenes frustrados que han optado por una profesión noble, pero que no encuentran trabajo y que están brindando sus servicios como abogados en plazoletas grandes para ofrecer su servicio en casos que no tienen ninguna chance. Y eso también tiene una consecuencia directa sobre la administración de justicia, porque muchas veces llegan a los tribunales expedientes que no hubieran tenido que llegar hacia allá, que también se habla que se prolongan indefinidamente los procesos en procura de hacer honorarios, o los asesoramientos incorrectos pueden causar perjuicios patrimoniales. Entonces, en base a esos hechos negativos que se pueden encontrar a lo largo de Latinoamérica, también nosotros nos hemos juntado con la UPAS y nos hemos preguntado qué se puede hacer. Porque la cooperación internacional, no solamente la alemana, se ha enfocado en los juristas, los abogados que ya ejercen su trabajo, es decir, sean jueces, sean abogados litigantes, fiscales, etc. Pero llegan hacia allá y entonces nos pareció importante de ver cómo también los abogados hoy en día son formados, si existe algo como un papel determinado en los países que se ha definido, qué abogado se quiere, qué perfil de abogado, qué ejercicio profesional. Y en este contexto tal vez no quería hablar mucho de Alemania y Europa, así que tal vez en las preguntas pueden contestarlo, pero en este contexto me pareció importante de mencionar que en la Unión Europea la Carta de Principios Fundamentales de Abogacía de 2006 establece que el abogado que sirve fielmente los intereses de su cliente y protege sus derechos debe también desempeñar su función en la sociedad. Una prevención de conflictos, garantizar que estos sean resueltos de acuerdo con los principios de la ley para favorecer el desarrollo futuro del derecho y del Estado de Derecho. Es decir, que bajo este concepto los abogados, sea su posición que tienen en los estados, también son parte de esta área de llevar adelante el Estado de Derecho. Son un pilar importante de eso. Y por tal razón surgió también la pregunta sobre la calidad de la formación en los países que este proyecto que estoy dirigiendo, que se llama Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina, que tiene 5 países en los cuales nos estamos enfocando, y Costa Rica es uno de ellos. Nos hemos preguntado en este contexto si la formación universitaria cumple una función reproductiva
o si está preparando a los abogados para hacer frente creativamente al desafío de una práctica jurídica comprometida por la legalidad democrática en un contexto de sociedades desiguales. Esto han sido unas preguntas que nos hemos presentado y agradezco a la UPAS que ellos incurrieron en la tarea de realizar un estudio sobre los enfoques de la formación de abogados en Costa Rica. Vamos a ampliarlo a los demás países ahora, que serán México, Colombia, Perú y Honduras. Es una mezcla bastante desafiante. Y ya hubo también un encuentro de diálogo sobre los resultados de este estudio. Con eso cierro mi pequeña introducción, agradeciendo otra vez también todo el trabajo que hicieron. Los resultados me llamaban mucha atención y complementando con la presentación de la OALAP, yo creo nos da orientaciones en base de ciertas áreas que tal vez se pueden profundizar y mejorar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Helen Arens. Retomo el abuso de moderador de mi propio panel y hablar y comienzo un poco contándoles por qué estamos aquí, quiénes somos nosotros y qué hacemos. La Universidad para la Paz es un organismo internacional cuya sede principal está en Costa Rica. Es un organismo internacional que tiene operaciones globales. Nosotros tenemos oficinas en el continente, tenemos en Honduras y en Nueva York. En África tenemos en Addis Ababa, en Etiopía, porque es considerada la capital diplomática de África, porque allí se encuentra la Organización de la Unidad Africana. En Europa tenemos oficinas en Ginebra, porque es donde está la sede regional o la sede alterna de Naciones Unidas, pero también tenemos oficinas en Austria, en Bonn y en La Haya, La Haya porque es considerada la capital jurídica internacional del mundo, porque bueno, allí está la Corte Internacional de Justicia de La Haya, está el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, está el Tribunal de la Corte Penal Internacional, y además tenemos una pequeña oficina en Manila, en Filipinas, de donde conducimos los programas desde Asia. Es un organismo internacional que tiene forma de universidad, entonces en ese sentido somos una universidad creada por la Organización de las Naciones Unidas, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por una solicitud y una idea del gobierno de Costa Rica. En 1980, en medio de la crisis regional, el gobierno de Costa Rica, en ese momento encabezado por el presidente Rodrigo Carazo Odio, en ocasión de tensiones con Nicaragua, presentó una solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas para crear una universidad que enseñara a la gente a trabajar por la paz. De manera muy rápida eso se tramitó en la Organización de Naciones Unidas y se creó como una organización internacional que fuera una universidad. Durante sus 10 primeros años tuvo un enfoque fundamentalmente regional, es decir, entre los años 80 y los años 90 en concordancia con lo que era la crisis en Centroamérica, pero a partir de los años 90 el secretario general Kofi Annan visita la universidad y le da un vuelco por completo. Dice que no puede ser que sea una universidad con un potencial tan grande que solo esté confinado a la región, y se le da un mandato global y comenzamos a trabajar globalmente. La universidad trabaja fundamentalmente en idioma inglés, ese es nuestro principal idioma de trabajo acá en la universidad en Costa Rica, pero también damos clases en español y también damos clases en francés y pronto vamos a dar clases en chino. Entonces, esa visión de un organismo de Naciones Unidas es parte de ese trabajo permanente. Respecto a cómo trabaja ese organismo internacional que es una universidad, tenemos 3 departamentos académicos: un departamento de estudios de paz y conflicto, un departamento de ambiente y desarrollo y un departamento de derecho, que es por lo que estamos aquí. El departamento de derecho se creó bastante tarde en la historia de la universidad, porque eso de derecho y paz a mucha gente no le sonaba. Afortunadamente llegamos a algunos abogados y dijimos, mire, si no hay una visión de derechos humanos, si no hay una visión de derecho internacional en el contexto internacional, no podemos hablar de paz. Y se creó un departamento, lo creó un gran amigo de Costa Rica, un gran amante de Costa Rica, que es un ex juez de la Corte de Derecho del Mar, el doctor Gudmundur Eriksson,
quien fue reclutado por Naciones Unidas para venir a crear el departamento, ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas por más de 20 años y se creó con dos programas principales, un programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos y un programa de Derecho Internacional y Solución de Conflictos, que son los dos que damos en este momento acá en Costa Rica. Además, estamos dando una adaptación del programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos en asociación con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en estos mismos salones, que es una adaptación de nuestro programa internacional a la realidad costarricense. Estos programas están acreditados además por SINAES y tenemos una tercera titulación en Derecho, que es una titulación que damos a nivel europeo fundamentalmente con la Agencia de las Naciones Unidas para la Investigación en materia de crimen, que se llama UNICRI, y que lo damos en la sede de Naciones Unidas en Italia. Ese es un programa que dura un año, es una maestría en Derecho y se da en la ciudad de Torino, de Turín, en Italia. Esta larga explicación de lo que hacemos como organismo internacional es muy importante para entender por qué trabajamos en perfecta coordinación con la cooperación internacional y con Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas hace un par de años aprobó lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Los ODS son quizás el plan de navegación más ambicioso que se ha planteado la comunidad internacional en su historia. Son 17 objetivos que la comunidad internacional en su conjunto aprobó que deben trabajar de manera conjunta. Esos 17 objetivos van desde el número 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, pasando por el fin al hambre, lograr la seguridad, garantizar una educación inclusiva, garantizar la disponibilidad de agua, hasta el número 16, que es en que la universidad ha trabajado más y en particular con la Agencia de Cooperación Alemana, que es el que tiene que ver con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todo nivel. A partir de la aprobación de esos objetivos 16, se empezó a hablar a un nivel muy importante de lo que era el acceso a la justicia. Aunque GIZ y la Universidad para la Paz tenían trabajando ya un poco antes de que se aprobara los ODS. De hecho, en una primera parte de nuestro proyecto, este fue el libro que hablaba Helen, fue un primer diagnóstico de lo que era el tema del acceso a la justicia en el continente. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el acceso a la justicia? Y comenzamos a hablar entre operadores judiciales, académicos, jueces, un tema que a ese nivel era muy fácil de manejar. Pero claro, el primer problema era ¿qué es el acceso a la justicia? Un tema tan consensuado a nivel internacional, pero que los actores no se terminaban de poner muy de acuerdo qué era lo que era el tema de acceso a la justicia. Luego seguimos trabajando en una segunda parte con este proyecto, gracias a la Agencia de Cooperación Alemana, comenzamos a hablar del acceso a la justicia desde la perspectiva internacional, es decir, cómo se llegan a los tribunales internacionales. Y después de haber trabajado en una fase de diagnóstico nacional y de diagnóstico internacional, nos dimos cuenta, nadie sabe nada de qué es acceso a la justicia. Cada quien piensa que el acceso a la justicia es algo totalmente distinto. Para algunas personas, acceso a la justicia es que el tribunal tenga rampas para las personas con discapacidad. Para algunas personas, el acceso a la justicia no es más que un indicador para saber que la justicia efectivamente está llegando a donde tiene que llegar. Y así sucesivamente. Entonces nos empezamos a plantear efectivamente cómo se enseña el derecho. Qué lástima que la gente de CONARE ya se fue, porque es quizás hasta ahora donde nos estamos mucho más preocupados, porque a los abogados nos formamos más en muchas ocasiones como técnicos jurídicos que efectivamente como alguien que piensa en la solución de la justicia. Y eso nos llevó a empezarnos a plantear cómo efectivamente se enseña el derecho. En ese contexto tan amplio comenzamos con la idea de cómo se enseñaba el derecho en Costa Rica, porque era donde estábamos más cerca. Entonces, en discusión amigable con GIZ desarrollamos una primera idea de que evaluáramos Costa Rica con la información pública, sin entrar a discurrir las universidades acreditadas por SINAE, las universidades inscritas, cuál es su nivel de calidad, sino tener una fotografía sin valorar absolutamente nada de lo que se tenía, sino a través de una fotografía de la realidad, comenzar a trabajar. Eso es lo que los colegas investigadores que tengo aquí a mi mano derecha les van a presentar ahora. Entonces, sin más, les cedo la palabra y luego podemos tener un intercambio ya de preguntas y respuestas.
Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Nosotros, bueno, como ya mencionó el doctor Juan Carlos Sáenz, nos encargamos de realizar la investigación acerca de los datos públicamente accesibles con respecto a al estudio del derecho a las universidades que imparten la carrera de Derecho en Costa Rica, como ya mencionaba el profesor Juan Carlos. En ese sentido, es necesario preguntarse primeramente, ¿para qué? ¿Para qué cuestionarnos, para qué preguntar, para qué investigar acerca de esta forma en que se imparte el derecho en Costa Rica? Bueno, ya las compañeras de CONARE mencionaban anteriormente, como un primer acercamiento, esa necesidad de verdaderamente descubrir o analizar el terreno laboral del derecho en Costa Rica. Entonces, como tal, nuestra meta inicial es analizar y contrastar los aspectos cuantitativos de la enseñanza del derecho específicamente en Costa Rica. Es necesario tomar en cuenta algo. Estamos analizando los datos públicamente accesibles y esto es una de las principales problemáticas que tuvimos a la hora de realizar y de iniciar la investigación. Al respecto, sí es necesario hacerles un pequeño adelanto de básicamente nuestras conclusiones. Tuvimos muchos problemas a la hora de acceder a la información. Muchas de las universidades, tanto públicas como privadas, se resultaron, o más bien se mostraban, celosas de dar sus datos, y eso fue algo que verdaderamente nos preocupó durante el desarrollo de la investigación. Muchas de las fuentes que consultamos debido a esta problemática fueron principalmente instituciones públicas como la página web del CONESUB, del Colegio de Abogados y del CONARE, así como otras fuentes extra como el Estado de la Nación, que posteriormente se hablará un poco más al respecto. Entonces, sí es necesario denotar cuáles fueron los retos metodológicos que tuvimos, no solamente al inicio de la investigación, sino durante todo su progreso. Que tuvimos un increíblemente difícil acceso, no solamente a la información de las carreras, sino también hacia los directores de carrera. Durante la investigación nosotros enviamos cartas para solicitar información y en muchas de las ocasiones nada más se nos ignoró, no se nos daba la información pertinente. Si bien es necesario comprender que cada universidad se maneja por sí misma y como tal hay ciertos datos que no se pueden entregar, esta reticencia a entregar información es verdaderamente preocupante por cuanto no nos da una verdadera imagen, un verdadero reflejo de cómo está la enseñanza del derecho en Costa Rica. Bueno, entonces ahora pasamos con nuestro compañero Eduardo para que continúe. Muchas gracias. Ahora un poco sobre los datos de las universidades para poner un poco también en contexto cuántas son las universidades que dan derecho. En Costa Rica hay un total de 62 universidades. De estas 53 son privadas, 5 públicas y 4 internacionales. En cuanto a cómo se manejan estas universidades, tenemos que para las universidades privadas son reguladas por el CONESUB, que tiene una incidencia directa en cuanto a las políticas de regulación de las universidades, cuáles carreras pueden impartir, bajo qué horarios, qué profesores, etc. Para las universidades públicas, si bien estas son entes autónomos, inclusive por mandato constitucional, funcionan bajo la coordinación del CONARE. Y las universidades internacionales, estas pues digamos cooperan de una manera libre, sin embargo, algunas de estas y algunas carreras deciden someterlas bajo análisis del SINAES para tener la acreditación de sus carreras. También para poner en contexto, podemos ver que las universidades, digamos, la carrera del derecho es una de las que tienen una oferta más alta en el país. Del total de 62 universidades, 42% ofrecen la enseñanza del derecho en algunos de sus diferentes grados. De estas, el 88% lo ofrece en el grado de licenciatura, 23% en la modalidad de especialización, ahí hay un pie de página, la especialización por lo general es la especialidad en notariado, y solamente 8 ofrecen maestría y 3 el grado de doctorado. De esas 26 universidades que ofrecen el grado de licenciatura, únicamente 3, lo que equivale a un 12%, tienen su plan de estudios acreditado. Y de las universidades que ofrecen maestría, solamente una tiene su posgrado acreditado por la institución del SINAES, y la cual tiene sus 2 programas acreditados.
Bueno, también otro aspecto importante a tomar en cuenta es la regionalización de la enseñanza del derecho, ya que, digamos, es importante que pueda abarcar más allá del gran área metropolitana. Y en ese sentido, solamente 8 universidades, digamos, como que se extienden más allá del GAM. También durante la investigación encontramos que muchas de estas universidades, digamos, que se colocan fuera de su sede central, no tienen, por decirlo así, no están centralizadas, sino que, digamos, funcionan como un tipo de franquicia. Entonces, por ejemplo, llamamos a una universidad sobre cuántos estudiantes estaban registrados en su sede y no tenían información sobre el costo de carrera, no tenían, digamos, idea de cuántos estudiantes estaban graduando. Entonces, como que también da la impresión, ¿verdad?, que como que se alquilan, son franquicias, lo cual también evita que las podamos analizar como una unidad, sino que básicamente son universidades diferentes. También habrá que determinar para futuras investigaciones cuáles son los estándares que esas universidades, digamos, solicitan por parte de estas instituciones aledañas. Cuáles son, digamos, los parámetros que se establecen para la enseñanza del derecho bajo el nombre de estas universidades. También vale acotar que una universidad que tiene una presencia, digamos, bastante descentralizada es la UNED. Sin embargo, no se toma en cuenta dentro de esta categoría porque al ser una universidad a distancia, digamos, ya su naturaleza es la regionalización. En cuanto al costo por materias, también determinamos que oscila entre los 50.000 colones y los 120.000 por materia en el grado de bachillerato. Ya para un grado de licenciatura, por lo general, sube el costo. Las universidades también encontramos cierta relación entre las universidades que están acreditadas, tienen un costo mayor que las universidades que no están acreditadas, obviamente porque esto implica un sello de calidad. Otro hallazgo que tuvimos es que las universidades que tienen mayor costo son las que tienen una cuota de incorporación más alta al Colegio de Abogados. Para esto, digamos, hay 2 excepciones. Una de esas es la Universidad de Costa Rica, que obviamente por ser una universidad pública su costo es bastante menor que el resto. Y otra es instituciones que tienen una cuota de incorporación muy alta, o digamos, estudiantes que aplican a las universidades, al Colegio de Abogados, que tienen, digamos, costos menores. En cuanto a la trayectoria, estudios históricos, digamos, determinan que la más antigua es la Universidad de Costa Rica, que se fundó en 1942, la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, han establecido, digamos, como una trayectoria bastante parecida, aunque, digamos, se puede remontar a la época de la fundación de la Casa de Santo Tomás en Costa Rica. Este monopolio de las universidades públicas perduró hasta el año 1976, cuando empezó a impartir la UACA la carrera de Derecho. Entonces pueden ver que fue un periodo muy largo donde predominó la enseñanza pública del derecho. Y es también importante resaltar que fue durante la década de los 90 donde se dio este boom de las universidades que empezaron a impartir la Universidad de Derecho. En cuanto a los programas de estudio y los módulos de duración, también tuvimos hallazgos importantes en cuanto sobre todo a la duración de la carrera. Por lo menos en mi experiencia, digamos, yo he notado que hay como una prisa bastante grande de los estudiantes de salir de la universidad, y muchos escogen también la universidad de acuerdo a la duración que digamos que toman en graduarse. Entonces, bueno, el promedio para el grado de licenciatura son 4 años. También se ven muchas similitudes, por ejemplo, en los planes de estudio. La mayoría de las universidades dan derecho penal, derecho constitucional, derecho comercial, derecho laboral. Sin embargo, una de las mayores diferencias está en cuanto a si tienen una casa de justicia. Eso también, por ejemplo, se ve facilitado dependiendo del tamaño de la universidad. Entre más estudiantes tengan, pues será más fácil llevar a cabo este proyecto. Entre menos estudiantes tengan, se ve más difícil. Las mayores deficiencias de acuerdo al Estado de la Nación en cuanto a los planes de estudio, bueno, también es importante mencionar que el Estado de la Nación utiliza como parámetro el plan de estudios de la Universidad de Costa Rica. Entonces las diferencias y los resultados, digamos, parten de este plan de estudios como parámetro. Entonces, digamos, se puede ver que no existen mallas curriculares ni ejes, ni enfoque curricular, y solo 9 explicitan los objetivos de la carrera.
Entonces esto, digamos, se puede ver que hay un desfase, lo que genera es un desfase entre las demandas de las demandas laborales y el perfil de egresado que están teniendo las universidades, tanto públicas como privadas. Entonces no está habiendo realmente, digamos, una coherencia entre las personas que egresan como licenciados y las personas que se están insertando en el mercado laboral. De ahí también las deficiencias que señalaba la presentación anterior. Esas deficiencias se ven agudizadas en las universidades de más corta duración. En el proyecto escrito pueden ver, digamos, las tablas, verán las tablas donde se explican cuáles son las universidades y, digamos, se pueden ver más a detalle los datos. Bueno, también una dificultad que encontramos durante la presentación es que insistimos bastante en que nos entregaran los pensum de las carreras, cuáles son los créditos por carrera, y esas notas no nos las quisieron dar. Entonces, ¿cuál es el rol de del Colegio de Abogados en la práctica del derecho, en la práctica profesional? Son los encargados de regular, es el último requisito para que un profesional pueda ejercer la carrera de derecho. Un licenciado puede ser egresado de la carrera, sin embargo, hasta no ser incorporado en el Colegio de Abogados no podrá ejercer como abogado. Entonces, es a partir del 2015 que es que tenemos los datos que la universidad que el Colegio de Abogados comienza a aplicar el examen de incorporación como un requisito para poder ejercer la profesión. Tienen 15 oficinas regionales y una defensoría social. Entonces, también podemos ver que el Colegio de Abogados también ha podido llevar su ejercicio más allá de la centralidad del Valle Central. Un dato también es que desde el año 2015, que es que se empieza el periodo de estudio, de 3.807 licenciados han aplicado a la prueba de incorporación. El promedio de aprobación para esta prueba ha sido el 32%. O sea, es bastante bajo la gente que está egresándose de la universidad y que logra incorporarse al Colegio de Abogados. Esto quiere decir que hay un desfase también entre lo que la gente está aprendiendo en las universidades y lo que el colegio espera, las aptitudes que esperan que tengan aprendidas. Solamente 2 universidades superan el 50% de los postulantes aprobados. Esos aportan un 7.2% de los postulantes y un 19% total de las personas que aprueban el examen de incorporación. Eso significa que hay una gran masa de licenciados en Derecho que no aprueban el examen, lo que implica que las universidades están graduando licenciados que no tienen los conocimientos necesarios para ejercer la profesión. Digamos, si uno ve también estos números comparativamente con las otras universidades, entre universidades, también salen datos que son bastante preocupantes. Hay 2 universidades que son las que más graduados están, o por lo menos más postulantes tienen, que son las 2 universidades que también coinciden que tienen los porcentajes de admisión más bajos, que son un 28 y un 14%, y en conjunto han postulado alrededor de 1.000 personas, que corresponde a 1/3 de los postulantes. Solamente 5, ahora los principales hallazgos. Bueno, aquí hubo una imprecisión conceptual. Lo correcto sería decir que entre el 2015 y el 2017 se han postulado de 3.671 licenciados al examen de incorporación, no que se han graduado. De los 5 programas de estudio, solamente 5 programas de estudios en Derecho están acreditados por SINAES. 3 corresponden al grado de licenciatura y 2 al grado de maestría. Entonces, las universidades habrá que determinar cuál es la razón por las cuales no están siendo acreditadas, si ha sido por falta de iniciativa de las universidades, si es porque no se ha logrado, digamos, si es porque estas no están cumpliendo los requisitos. Por ejemplo, también es el caso de una universidad que tenía bastantes graduados y la cual el CONESUB decidió clausurarla porque habían profesores que no estaban, que ni siquiera eran licenciados, que no tenían el título de licenciado y están dando clases, no tenían ni siquiera biblioteca. Entonces el CONESUB decidió clausurarla. Sin embargo, ya tenían cierta trayectoria y ya habían suficientes profesionales graduados. Y otro hallazgo importante, que ya el compañero lo mencionaba, es la falta de información que el CONESUB,
que las universidades privadas no quieren compartir, siempre aducen por motivos de mercadeo, por competencia, porque no quieren que la competencia sepa cuáles son los estudiantes que tiene, cuántos han graduado, sus planes de estudio. Y también el CONESUB, cuando solicitamos algunos datos, tuvimos inclusive que quitar categorías por falta de información que el CONESUB decía no tener. Entonces también en ese sentido habría que mejorar, hay que resaltar que la capacidad reguladora y fiscalizadora del CONESUB está bastante limitada y en parte podría ser por una falta de datos, ya que, digamos, la imagen que tiene sobre la carrera de Derecho y la enseñanza del Derecho está bastante fragmentada. Bueno, esto era lo que les decía, ya para cerrar, que la segunda universidad que más estudiantes graduó fue recientemente clausurada por el CONESUB. Eso también, digamos, como que enciende varias alarmas en cuanto a la calidad de educación del derecho. No todas las universidades entregan el número de créditos y el cálculo de cada uno de ellos en relación con la carga académica. Y las universidades con peor porcentaje de incorporación al colegio de abogados son las que están graduando más estudiantes. Y también resaltar, digamos, cómo hay universidades que se han descentralizado creando franquicias, lo cual también genera una dificultad para analizar estas universidades como una unidad y se van fragmentando, digamos, incoherencia entre ellas. ¿Qué quiere decir todos estos datos? ¿Qué quieren decir todos estos números? Básicamente encontramos, a partir de esta investigación, dos claros desfases con respecto a la realidad de la enseñanza del derecho en Costa Rica. El primero de ellos, principalmente con la academia. La academia no está logrando educar adecuadamente a los abogados. No les está dando la formación adecuada que requieren para poder desenvolverse adecuadamente en el ámbito laboral del derecho. Hay otro desfase que es con respecto al Colegio de Abogados, que es básicamente lo mismo. El Colegio de Abogados lo que busca es que se establezca un límite de conocimiento, o más bien un tope de conocimiento bajo el cual todos los abogados puedan desenvolverse, es decir, el examen de incorporación. Y como tal, a las universidades, al no lograr educar adecuadamente a los estudiantes, al existir esta premura por salir de la universidad, por comenzar a trabajar, entonces encontramos que la enseñanza del derecho y el ejercicio del derecho al nivel de Costa Rica está con un grave problema. Así lo mencionaban las compañeras que antes nos exponían, con respecto a CONARE. El derecho tiene un grave problema a nivel de Costa Rica y nos corresponde a nosotros, como abogados o como estudiantes de derecho o como parte de la sociedad civil, buscar formas para no solamente que los abogados y que los futuros abogados se puedan educar de una manera adecuada, sino para promover también una justicia social que es tan requerida en estos tiempos.